Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a nuestra reunión semanal de estudio de la palabra y oración. Y es un gozo poder reunirnos, poder abrir las puertas, celebrar un culto. No es una reunión social, eso es lo que están cortando, parece que cada vez más, pero es un lugar de culto, es una reunión de adoración que hacemos y por la gracia de Dios podemos seguir haciéndolo. Así que hemos de seguir orando que el Señor sea compasivo con nosotros y nos permita reunirnos. Antes de empezar, y también saludando a aquellos que nos veis desde casa, dar dos anuncios sencillos. El primero es que este domingo tendremos la visita de Tam Molina. Nuestro hermano que sirve al Señor en la Iglesia de León está pasando unos días por aquí de vacaciones y él nos está ayudando de manera especial con estudio bíblico que hacemos con el grupo en Santiago, y este domingo tendremos la oportunidad de escuchar la palabra y por medio de él, así que tened esto en cuenta para este domingo. El otro que quería anunciar es que por un imprevisto hoy no vamos a continuar con el estudio en el libro de Daniel. Dios mediante lo retomaremos el miércoles que viene, pero hoy hemos tenido que hacer un pequeño cambio y vamos a estar volviendo a nuestro estudio de Filipenses, que casi hemos terminado, así que esto para que lo tengáis en cuenta. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde y luego cantaremos dos canciones para alabarle. Padre nuestro, te damos gracias porque es un privilegio venir delante de tu presencia. Y aún, Señor, cuando no podemos estar reunidos en un mismo lugar, todos los que quisiéramos hacerlo, sí que podemos venir en el nombre de Cristo a adorarte juntos, desde aquí, desde los que están en sus casas. Podemos venir a adorarte por medio de escuchar tu palabra. Podemos venir también y aún en cualquier momento levantar nuestra mirada al cielo y alzar nuestra voz y clamar a ti y venir a ti en oración, sabiendo que tú eres un Padre amoroso y fiel, que eres soberano y que cuidas de los tuyos y que contestas la oración de tu pueblo. Por eso venimos agradecidos en esta tarde y queremos también, Señor, alabarte y darte gracias, porque es gracias a Cristo, aquel que es nuestro cimiento estable, nuestra roca firme, por medio de quien estamos ahora en tu presencia, y no solo ahora en tu presencia, sino para siempre, redimidos por tu gracia y por la obra de Cristo en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados y por su obra en aquella cruz hemos sido justificados. Por eso ahora queremos dirigir nuestras voces y nuestros corazones a ti en alabanza y en adoración, y pedimos, Señor, que tú recibas nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie y alabar al Señor.
Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y versículo 10. Y hoy vamos a estar considerando juntos los versículos del 10 al 13, aunque esta es una sección que va hasta el versículo 20, en la que vamos a estar estudiando acerca del contentamiento, el contentamiento del creyente. Así que Filipenses capítulo 4, versículo 10, y leeremos hasta el versículo 13, dice así: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es sin duda el versículo 13, uno de los versículos más conocidos y mencionados de la Biblia, y también uno de los más tergiversados. Un versículo utilizado como un eslogan, como la frase ideal para los aderezos cristianos. Un versículo muy utilizado, pero tristemente muy mal utilizado. Porque la tendencia es a pensar que Cristo va a hacer posible que cumplas con todos tus propósitos. Que en Cristo podrás hacer todo lo que te propongas. Es la influencia de una sociedad centrada en el hombre la que dictamina el significado de este versículo y no su contexto. Es el influjo de la manera de pensar egocéntrica la que hace decir a este pasaje justo lo contrario de lo que dice. Cuando los cristianos nos dejamos llevar por el concepto antibíblico del amor a uno mismo, cuando nos dejamos llevar por los best-seller cristianos de la autoayuda, entonces tomamos este versículo y lo centramos en nosotros mismos, cuando lo cierto es que está totalmente centrado en Cristo, en su poder, en su gloria, en su gracia. Porque lo que un verdadero creyente necesita no es que Cristo cumpla todos sus deseos y propósitos. Lo que un verdadero creyente necesita es aprender la lección del contentamiento. La asignatura de buscar toda nuestra satisfacción en Cristo. Porque, hermanos, este pasaje nos enseña una realidad fundamental. La vida del creyente no consiste en cambiar nuestras circunstancias. La vida del creyente consiste en confiar en aquel que controla nuestras circunstancias. Ese es el secreto que Pablo aprendió y que Pablo compartió con los filipenses en este pasaje que hemos leído. Si buscamos nuestra satisfacción aparte de Cristo, el resultado será frustración y decepción. Pero si aprendemos a esperar en Cristo, el resultado será el contentamiento. Y este concepto en este pasaje apunta a la plena satisfacción que viene de saber que uno tiene todo lo que necesita. El contentamiento no es que uno está lo más feliz que puede estar, o está alegre todo el tiempo. El contentamiento sí es el placer de tener las necesidades cubiertas, el alivio y la tranquilidad de tener lo suficiente. Eso es el contentamiento.
Y Pablo, desde su propia experiencia, explica cómo aprendió a contentarse. Precisamente en un momento en que Dios le está mostrando su cuidado fiel a través de la generosidad y el amor fraternal de los filipenses. Así que por medio de este gran pasaje podemos observar 3 claves cruciales para contentarnos en cualquier circunstancia. 3 claves cruciales para contentarnos en cualquier circunstancia. Son 3 claves para aprender el secreto esencial del contentamiento en la vida del creyente. ¿Y cuál es entonces la primera clave? La primera clave la encontramos en el versículo 10 y es esta: debemos descansar en la providencia de Dios. Para contentarnos debemos descansar en la providencia de Dios. Fijaos otra vez en el versículo 10, Pablo dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Este pasaje nos muestra una de las razones por las que Pablo escribió esta carta precisamente. Porque el apóstol había recibido una generosa ofrenda de parte de estos creyentes, que le había sido entregada por medio de un hombre que se llamaba Epafrodito. Fijaos en el capítulo 2 y versículo 25, esto ya lo vimos. Pablo ahí les está diciendo a los filipenses: creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Es decir, Epafrodito era parte de la iglesia en Filipos y había sido enviado con esta misión de servir a Pablo y llevarle la ofrenda que los filipenses habían apartado, habían recogido para Pablo. En el versículo 29 Pablo les dice: recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Así que claramente vemos en este pasaje que Epafrodito tenía la misión de parte de los filipenses de ir a ayudar a Pablo, pero además, en el capítulo 4 y versículo 18, vemos de manera específica esta ofrenda, este amor práctico que demostraron. Versículo 18 del capítulo 4: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y Pablo escribió esta carta en parte para agradecer esta muestra práctica de amor, reconociendo que había llegado esta ayuda, había llegado cuando el Señor lo había determinado. Porque notad, hermanos, en el versículo 10, que Pablo enfatiza que lo hicieron cuando tuvieron oportunidad. Pablo dice: en verdad antes os preocupabais. O sea, Pablo no es que está diciendo: no os interesáis por mí y ahora sí. No, ya os interesáis por mí y estáis buscando la manera de ayudarme, y entonces llegó la oportunidad, porque os faltaba la oportunidad. En los próximos versículos hablaremos más de esta actitud loable de los filipenses hacia Pablo, pero lo cierto es que para el apóstol la ayuda llegó cuando Dios lo dispuso. Aquí está la providencia de Dios. Querían ayudar, no habían encontrado la oportunidad, y cuando Dios lo dispuso, esta oportunidad llegó y esa ayuda llegó a Pablo. La actitud que Pablo demuestra aquí en este pasaje es la de un creyente que sabe que Dios le cuida. Posiblemente Pablo llevaba tiempo pasando necesidad. ¿Recordáis que estaba en una cárcel, verdad? Estaba en Roma, no sabía qué iba a ser de él, tenía cierta intuición, podría saber quizás algo de manera positiva, que iba a ser liberado, pero estaba allí confinado, decíamos al principio de este estudio, y posiblemente
tenía necesidad, él no podía trabajar para sustentarse a sí mismo y otros creyentes le estaban cuidando. Pero Pablo demostró que él estaba confiado en Dios, que Dios iba a enviar la ayuda cuando él lo considerara y que Pablo iba a estar cuidado. Pablo no sabía el cuándo, Pablo no sabía el cómo, pero tenía claro que Dios en su providencia actúa para cumplir cada una de sus promesas, para cuidar a cada uno de sus hijos. Por eso la primera clave es descansar en la providencia de Dios, en cómo Dios ayuda y cuida de los suyos. Y podríamos ir a muchos ejemplos en la Escritura de cómo Dios ha hecho esto, pero quiero en particular llevaros a uno. Quiero que busquéis conmigo en el primer libro de Reyes y capítulo 17, una escena en la que vemos cómo Dios cuidó de uno de sus profetas, el profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, se nos dice cómo Dios castigó a su pueblo Israel por su actitud de desobediencia, enviando una sequía. Y Elías fue el encargado de predecir esta sequía. Esta sequía llegó y obviamente afectó a Elías también. Por 3 años sufrieron esta sequía como castigo de Dios, y Dios le tuvo que decir a Elías, en el versículo 3, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y ahí Dios le envía cuervos para que le sustenten. Tiene cuervos que le están trayendo comida y tiene el arroyo para beber, pero el arroyo se seca también. ¿Y qué hace Dios? Versículo 8, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y notad esta frase, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Luego veréis lo que quiero enfatizar. Versículo 10, él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ahora, ¿notáis? Parece que hay algo aquí extraño. Dios le dice a Elías, he mandado que una viuda te cuide, y cuando Elías llega junto a la viuda, ella dice, yo no tengo nada, me voy a morir, y mi hijo también. Versículo 13, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y seguiríamos leyendo y veríamos que esto fue así. Y yo creo que muchos conocéis la historia. Hermanos, nosotros hacemos nuestros planes y esperamos que se cumplan. Ponemos nuestra esperanza en poder llevarlos a cabo. Pero el Señor hace sus planes y simplemente se cumplen. Dios decreta las cosas. Cuando Dios dice que algo va a ocurrir o que Él va a hacer algo, eso va a ocurrir. Nosotros podemos hacer nuestros esfuerzos y podemos confiar en nuestra propia sabiduría, pero al final no depende de nosotros. Aunque queramos, no somos capaces de controlar nuestras circunstancias. Pero Dios lo controla todo. Dios puede cumplir sus promesas como Él quiera. Y puede utilizar a una viuda pobre y desamparada para cuidar a uno de los profetas más importantes en la historia de Israel. Ese es nuestro Dios.
Y Pablo conocía a su Dios. Dios no necesita que le expliquemos cómo tiene que cuidarnos. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos ni el cómo ni el cuándo. Pero lo que sí sabemos es que Dios es fiel y Dios es sabio. Así que para aprender a contentarnos, para descansar en la providencia de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que disciplinar nuestras mentes. Tenemos que disciplinar nuestras mentes. Tenemos que tener siempre presente que nuestro Dios no necesita consejo ni ayuda. Y debemos gozarnos en Él. Y aquí está Pablo diciendo, me alegré grandemente en el Señor. No porque antes no estaba contento, ahora lo va a decir, lo vamos a ver en los siguientes versículos, sino que porque Pablo no cuestionaba a Dios. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Dios es más sabio que nosotros. Y lo que Él hace está bien. Y si queremos realmente estar contentos en nuestra vida, lo que debemos hacer es descansar en la providencia de Dios, en la sabiduría de Dios. Ahora, la segunda clave que encontramos en este pasaje para contentarnos en cualquier circunstancia es que debemos discernir el propósito de las circunstancias. Además de descansar en la providencia de Dios, debemos discernir el propósito de las circunstancias, el propósito de lo que Dios permite en nuestra vida. Fijaos en el versículo 11, Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Pablo nos relata aquí su experiencia y nos muestra la realidad de todo creyente. El aprendizaje. Vamos caminando en nuestra vida de fe y vamos creciendo a medida que comprendemos la palabra de Dios. Y fijaos, Pablo no tiene aquí ningún reparo en reconocer que él también necesita aprender. Aun siendo un apóstol, sabía que necesitaba crecer. Además, estos versículos nos muestran que el contentamiento no tiene nada que ver con el carácter. ¿Qué quiere decir? No es que algunos son más propensos a contentarse por su personalidad. No, esto es algo en lo que todos debemos trabajar. Es algo en lo que todos debemos esforzarnos. Y la segunda clave en este esfuerzo es la de discernir que las cosas que Dios permite en nuestra vida son parte de sus planes perfectos. Es la difícil realidad de admitir que Dios actúa en base a sus propósitos, aunque a veces eso conlleva para nosotros sufrimiento y aflicción. Es la difícil realidad de comprender que todas las cosas ayudan a bien. Como lo explica el teólogo y profesor canadiense Donald Carson, algunas veces, en lugar de cambiar nuestras circunstancias, Dios escoge bendecirnos y hacernos personas de integridad en medio de circunstancias abominables. Bueno, esto lo vemos claramente en el testimonio de Job. ¿Recordáis a este hombre Job en la Biblia? Cómo después de ser corregido por Dios en su actitud en medio de circunstancias abominables, al final del libro de Job, Job 42, versículo 2, él dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y dice allí Job en su libro, en el capítulo 42, versículo 3, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía.
Y Job sigue diciendo, este es su testimonio, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y Job termina aquí su testimonio, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es un libro sumamente interesante, el libro de Job. Como primero Dios permite que Job sufra tremendas injusticias, que lo pierda todo y que se gane una enfermedad. Y en medio de todo su sufrimiento, luego tener que aguantar a unos amigos que pretendían ser buenos amigos y conocían su teología, pero la aplicaron fatalmente. La aplicaron de una manera terrible al punto que Job dijo, pero vosotros no sois amigos. Pero él, en ese proceso, empezó a cuestionar a Dios y a quejarse y a demandar de Dios justicia porque él creía que era justo. Y al final Dios habla y, por decirlo de una manera resumida, Dios pone a Job en su lugar. Y en esas circunstancias, en medio de esas circunstancias abominables, es cuando Dios hace esta obra de hacer a Job una persona íntegra. Cuando ya era una persona íntegra entre los suyos, entre las personas que vivían a su alrededor. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y nosotros quizás en los zapatos de Job hubiéramos reaccionado aún peor que Job. Muchas veces, ante circunstancias difíciles, nuestra primera reacción es cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Para qué permites esto? Dios, ¿qué estás haciendo? Pero lo verdaderamente importante es nuestra respuesta ante las circunstancias. Quizás nuestra primera reacción, y somos humanos y somos débiles, es esa, pero lo importante es nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo discernimos las cosas que nos están sucediendo? Bueno, las discernimos en base a que tenemos un Dios que ni se equivoca ni se contradice. No hace nada que es un error y no hace nada que es en contra de lo que ha prometido. Así que si pensamos por un momento, y no un pequeño momento, pero si reflexionamos en cuanto a quién es nuestro Dios, en cuanto a su amor, en cuanto a su palabra, las cosas que Él ha dicho, entonces estaremos contentos. Y sí, hermanos, seguiremos en la prueba. No quiere decir que Dios de repente va a quitar la prueba, pero estaremos satisfechos con el proceder de Dios. Esto es el contentamiento, que estoy satisfecho con la manera en que Dios está haciendo las cosas. Ahora, notad por un momento en lo que Pablo dice aquí, que sí, él habla de pobreza, habla de tener hambre, de sufrir necesidad, pero también habla de prosperidad. O sea, él ha aprendido las dos cosas y esto es importante. Pablo habla de tener abundancia, habla de sufrir necesidad, pero también es importante nuestra actitud cuando todo nos va bien, humanamente hablando. No que pensemos que porque me van bien las cosas es que estoy haciendo yo bien las cosas, sino que si Dios me está bendiciendo a mí, será porque quiere usarme para ser de bendición a otros. Esto lo encontramos en pasajes tan claros como el Salmo 67, lo podéis anotar y luego ver en casa. Dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Y luego al final del Salmo 67, versículo 7, Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Cuando Dios nos bendice, también hay un propósito en esas circunstancias. Y también hemos de aprender a contentarnos en que Dios quiere usarnos
No a contentarnos en el sentido de debo estar haciéndolo bien porque Dios me está dando tantas cosas. No, Dios debe querer usarme para bendecir a otros porque me está dando tantas cosas, porque yo sé que no merezco nada. Y este es el contentamiento. Lo describió, creo, de una manera muy interesante C.S. Lewis, el pensador cristiano del siglo XX, cuando lo dijo de esta manera. Fijaos, la única regla segura es dar más de lo que nos sobra. Nuestras caridades deben apretarnos y afectarnos. Si vivimos con el mismo nivel de afluencia que otras personas del mismo nivel adquisitivo, probablemente estamos dando muy poco. Esa es la realidad. Dios, cuando nos bendice con un propósito. Y debemos estar contentos con eso, con dar, con no aferrarnos a las cosas materiales, con no dar de lo que nos sobra. Ese dar de lo que nos sobra no es generosidad, no es una actitud del corazón, no es contentamiento. De todas maneras, la clave para aprender contentamiento está en discernir el propósito de nuestras circunstancias. Hermanos, hermanas, sean adversas o favorables, debemos recordar y reconocer que Dios es soberano y Dios es compasivo. Por eso, además de disciplinar nuestras mentes para descansar en la providencia de Dios, también hemos de disciplinar nuestros corazones para responder ante cualquier circunstancia con confianza en aquel que nos ama y nos sostiene, que nos ha dado preciosas promesas ciertas, que Él es perfectamente capaz de cumplir. Y así estaremos preparados para afrontar lo que venga, porque el secreto es, y aquí llegamos al versículo 13, y aquí llegamos a la tercera clave, el secreto es Cristo. El secreto es Cristo. Tercera clave para contentarnos en cualquier circunstancia, debemos depender del poder de Cristo. Y ahí es cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, el verdadero secreto del contentamiento no es que Cristo va a hacer lo que tú quieres que Él haga por ti, sino que Él va a hacer lo que necesitas que haga por ti. Es diferente. El énfasis no está en todo lo puedo yo. Aquí es donde está el problema de este versículo. Nos quedamos en esa parte, todo lo puedo yo. Yo lo puedo todo, puedo alcanzar lo que me proponga. Yo me lo propongo y Cristo lo va a hacer por mí. Pero el énfasis del pasaje, y vamos a argumentar, el énfasis de toda la carta, no es yo, es Cristo. El énfasis no es todo lo puedo yo, sino Cristo que me fortalece. Esa es la interpretación correcta de este versículo. Sea cual sea mi situación, Cristo es suficiente. Su palabra, su ejemplo, su sacrificio, su intercesión. No tengo a Cristo para cambiar mis circunstancias. Tengo a Cristo para vivir satisfecho y contento en cualquiera de mis circunstancias. No tengo a Cristo para que cumpla mis deseos. Tengo a Cristo para cumplir su voluntad. Sea cual sea el problema, o la prueba, o el dolor, o la enfermedad, o la injusticia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga lo que venga, la promesa de la palabra de Dios, la certeza de este versículo es que estoy capacitado para afrontarlo. Venga lo que venga, si Dios lo permite, Él también me va a fortalecer. Venga lo que venga, estoy cubierto en su gracia, cubierto en su poder.
Fijaos lo que Pablo había dicho a los corintios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, te basta mi gracia. ¿Recordáis de lo que está hablando Pablo allí? Pablo está hablando de un aguijón, está describiendo una situación difícil, dolorosa, algo que no nos dice exactamente lo que es, pero que sin duda es algo que es tan doloroso que hasta 3 veces Pablo le pide a Dios que lo quite. Y Dios le dice, no, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y fijaos lo que Pablo dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso es contentamiento. Muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Para que yo como creyente débil pueda experimentar el poder de Cristo en mi vida, llevándome a través de circunstancias abominables. Pablo dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto, fuera de contexto, es un absurdo, no tiene sentido esto de que cuando soy débil soy fuerte, no, o eres débil o eres fuerte, pero no eres débil y eres fuerte. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está en Cristo, él es débil, pero Cristo es fuerte. También lo dice en otro pasaje, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, esto es al final de su vida, es prácticamente sus últimas palabras, y Pablo le está recordando a Timoteo cómo el Señor, dice Pablo, estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Mis hermanos, solo con observar esta carta a los filipenses, y volvemos ahí a Filipenses, encontramos por lo menos 10 pruebas del poder de Cristo en esta carta. Por lo menos 10 pruebas del poder de Cristo en nosotros. Dejadme que solo las mencione para que las anotéis y luego en casa podáis reflexionar acerca de ellas. Todo esto ya lo hemos visto en este estudio. Primero, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Cristo provee una salvación completa. Pablo dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Una salvación completa. Segunda prueba, Cristo provee un discernimiento apropiado. Lo vemos en los versículos del 9 al 11. En la oración de Pablo aquí, Pablo pide esto a Dios porque sabe que Dios lo puede hacer en Cristo. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Cristo provee un discernimiento apropiado. Tercera prueba, versículo 14. Cristo provee una confianza sólida. Pablo ahí hablando de cómo, aun a pesar de que está encarcelado, está en sus prisiones, la causa de Cristo avanza y aún los creyentes alrededor de Pablo están con más ánimo de predicar el Evangelio. Versículo 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí está otra prueba de cómo Cristo nos fortalece para dar testimonio, una confianza sólida. Versículo 21, cuarta prueba, Cristo provee una esperanza sublime. ¿Cómo es que Pablo dice que para él el morir es ganancia? No lo dice en un sentido de ya no puedo más con esta vida. Si leemos el texto lo dice porque él mismo lo dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Esa es una esperanza cierta. Otra vez, en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Quinta prueba, Cristo provee un ejemplo inmejorable. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el gran ejemplo de humildad para que nosotros podamos tener la fortaleza de ser humildes para con los demás.
de no hacer las cosas por egoísmo, por vanagloria, sino con esta actitud humilde, considerar al otro como más importante que a uno mismo. Esto no lo podemos hacer sin la ayuda de Cristo, y en esto Cristo nos fortalece. Sexta prueba, capítulo 2, versículos 16 y 17, Cristo provee una satisfacción profunda. Pablo, hablando de su ministerio a los filipenses, dice allí: a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, porque aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Una satisfacción profunda al servir a Cristo, en el poder de Cristo. Séptima prueba, la encontramos en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Cristo nos provee una motivación adecuada. Y aquí está el testimonio de Pablo cuando dice que todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La octava prueba, también el capítulo 3, versículos 20 y 21, es algo que Cristo aún no ha hecho, pero está haciendo y hará de una manera total y definitiva. Cristo proveerá una transformación gloriosa. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y aún dos pruebas más en el capítulo 4, en los primeros versículos, Cristo provee una estabilidad consistente. Pablo dice: estad firmes en el Señor, y ahí vimos como esa firmeza viene de estar unidos, de estar gozosos, de ser gentiles, de perseverar en la oración, de perseverar en la obediencia a la palabra de Dios. Y la última prueba, por lo menos hasta aquí, fijaos, todas estas pruebas, una paz extraordinaria. Cristo provee una paz extraordinaria, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. No minimices este versículo diciendo que todo lo puedo en Cristo me fortalece, que Dios te va a ayudar con cualquier cosa superficial en tu vida. Son estas cosas a las que Pablo se refiere. Una salvación completa, una motivación adecuada, una satisfacción profunda, una confianza sólida, tantas cosas que tenemos en Cristo. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice: Cristo me fortalece. Y por eso Él ha dicho también: para mí el vivir es Cristo. Y por eso Él ha dicho: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Debemos depender del poder de Cristo. Debemos depender del poder de Cristo. Decimos, hermanos, nosotros estas cosas cuando estamos en medio de circunstancias abominables. ¿Tenemos esta convicción? El gran teólogo americano del siglo XIX, Benjamin Warfield, dijo que nada revela el carácter de una persona de un modo más preciso, poderoso, inequívoco e inevitable como lo que involucra la simple pregunta: ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Cristo, cuyas palabras a sus discípulos aún siguen vigentes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No distorsiones la verdad bíblica. No le digas a Cristo que se niegue él a sí mismo para servirte de la manera que tú quieres. Eres tú el que te tienes que negar a ti mismo. Y estar contento sabiendo que en Cristo tienes todo lo que necesitas. La vida cristiana
no consiste en añadir a Cristo a mi vida, consiste en darle mi vida a Cristo. No consiste en cambiar nuestras circunstancias, sino en confiar en aquel que controla nuestras circunstancias. La vida cristiana no consiste en decirle a Cristo que haga lo que yo quiero, sino en que haga lo que Él quiera. Y la pregunta pertinente ante este versículo, ante la realidad del contentamiento del creyente, sigue siendo: ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Porque no hay nadie como Él. Y no hay nada como su poder. Nada ni nadie satisface como Cristo. Él es suficiente. Él es suficiente. Por eso descansa en su providencia. Discierne tus circunstancias a la luz de su soberanía y depende de su poder. Conócelo más, considera lo mejor y confía en Él. Todo lo podemos en Cristo, porque solo Él nos satisface y solo Él nos fortalece. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Tu palabra que nos ayuda a comprender lo que tenemos en Cristo. Nos ayuda a comprender cuántas veces, en vez de contentarnos y de estar satisfechos en Él, cuestionamos lo que tú haces, o lo que tú no haces, o lo que tú permites. Oh Señor, ayúdanos a aprender esta lección tan importante. Ayúdanos a descansar en tu providencia. Ayúdanos a discernir que las cosas que nos suceden obran en tu plan perfecto y que nuestra actitud debe ser confiar en ti, buscar hacer tu voluntad, estar satisfechos con tu proceder. Y ayúdanos, Señor, a depender del poder de Cristo, a depender de aquel que tiene el poder para sujetar todas las cosas. Oh Señor, qué gran promesa, qué glorioso es poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.